Bienvenidos a la casa del Señor una vez más y vamos a tomar parte de el último tiempo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 18 y Juan 19, por favor. Juan 18 y 19. Obviamente no vamos a leer todos los versículos porque es una porción bastante vasta, grande. Y entonces vamos a estar escogiendo algunas porciones solamente. Quisiera tratar de captar los dos aspectos, el principio y el final de la vida del Señor Jesús aquí en la tierra, desde que nació como bebé hasta que murió en la cruz. Ese tiempo de Navidad quisiera tratar de captar esa esencia del principio, pero sin interrumpir con la serie que íbamos de Juan, de venid y ved. Siempre el Señor Jesús nos está llamando a venir y a ver. Pues de hecho desde el principio, no sé cuántos recuerdan la historia de la Navidad, cuando el niño Jesús nace, ¿qué hacen los ángeles del Señor, las huestes celestiales? ¿A quiénes se aparecen? A unos pastores. ¿Y qué les dicen? Vengan y vean. Siempre Dios nos está llamando a venir y a ver. Y después, cuando los humildes pastorcillos fueron, vieron y dijeron a José y a María cómo se les habían presentado los ángeles, y cuando ellos terminan de dar el discurso y de poder apreciar, ¿qué hicieron ellos? Salieron. ¿Y salieron cómo? Corriendo con gran gozo, alegres, agradecidos, a dar las buenas noticias de lo que ellos habían presenciado. Esta misma historia se sigue repitiendo hasta el día de hoy. El Evangelio significa precisamente buenas noticias. Buenas noticias. Y básicamente alguien ha dicho que el Evangelio es un hombre hambriento diciendo a otro hombre hambriento donde él encontró pan. Buenas noticias. Eso es el Evangelio. Y precisamente eso es lo que queremos hacer. Vamos a empezar desde el principio, desde el nacimiento, para entrar con un tono navideño y vamos a terminar en otro lugar diferente. Cuando hablamos acerca de nacimiento de un bebé, favor de compartir conmigo cuáles son algunas emociones de la mujer o los suegros a anunciar que ha nacido el bebé. ¿Cuáles son algunas emociones? ¿Felicidad? ¿Llanto? ¿Por dolor o por alegría? Por emoción, ok. El llanto el llanto por el dolor es primero, pero después, muy interesante que Pablo dice que a la mujer se le olvida, increíble, por la alegría del bebé. ¿Ya? ¿Otra emoción? Expectativa, ¿sí? Wow, todo eso, ¿sí? Algo que ninguna mujer desea escuchar cuando da a luz al bebé y que ella, especialmente como mamá, cuenta todos los dedos de su niño y ve que el niño está perfectamente normal. Una noticia que la mamá no quiere escuchar es la noticia que María recibe. ¿Sí? Ustedes pensarán que todo lo que escuchó María fue felicidad, dicha, alegría, gozo. No. Cuando el niño cumple ciertos días de nacido, lo llevan al templo a presentarlo a Dios. Y está un ancianito que había recibido una promesa muy especial de Dios. No. ¿Quién? Simeón. Sí, Simeón, muy ancianito. Y Dios le había dicho, tú no te vas a morir hasta que veas con tus propios ojos al Salvador. Obviamente el anciano cuando ve al niño y es movido por el Espíritu Santo, se da cuenta que ese es el niño. Zacarías ahora. Simeón está alegre, gozoso, contento, pero dice una cosa a María que la sorprende. Jamás María se esperaba eso. Y miren nada más lo que dice.
Simeón bendice y también predice, ¿sí? Bendice al niño Jesús, pero también predice una cosa y dice a María, y una espada traspasará tu misma alma. Yo no sé cuál sería la reacción de María. Viejo, ¿de qué estás hablando? ¿Sí? ¿Qué te pasa? ¿Cómo tú dices eso? En un día de alegría y de felicidad para mí, ¿cómo tú dices que una espada traspasará mi propia alma? ¿De qué estás hablando? ¿Sí? ¿Sabía Simeón quién era ese niño? Sí. Sí. Y muchas veces en el tiempo de la Navidad, una vez más, nuestras emociones son alegría, gozo, satisfacción, estamos contentos. Y sí, pero eso solamente si recordamos el nacimiento glorioso del niño Jesús. Pero si recordamos cómo va a terminar, wow, no hay mucha alegría, hay pesar, hay dolor. Ese niño que vino a nacer y a crecer, su lugar no iba a ser el palacio, su lugar iba a ser la cruz. Y eso es precisamente lo que vamos a estudiar ahora en capítulos 18 y 19 de Juan. Sabiendo quién eres y qué debes hacer. Porque el Señor Jesús, aún creciendo, entendiendo quién Él era y qué Él iba a hacer, no se sorprende. Estamos viéndolo aquí en las últimas horas. Su tiempo se ha terminado. Y Él ahora está en libertad, pero en el capítulo 19 Él termina en la cruz. Entonces, Él está viviendo los últimos momentos de libertad y de vida. ¿En qué ayuda que Él supiera quién Él era y qué Él debía de hacer? ¿En qué manera te ayuda a ti saber quién eres y qué es lo que debes de hacer? Bueno, estás más apto a cumplir con tus responsabilidades. Si tú sabes quién eres y el día de mañana es lunes, al saber quién eres, sabes lo que mañana, lunes, debes de hacer. ¿Verdad que sí? Al saber tú quién eres, sabes mañana, lunes, lo que debes de hacer. ¿Cómo empieza el lunes de la gran mayoría de los que estamos aquí? Córrele, porque tienes que bañarte, tienes que desayunar, tienes que hacer algunas cosas y tienes que correr al trabajo. Saber quién eres te ayuda a saber qué es lo que debes de hacer. ¿Verdad que sí? Cristo sabe quién Él es aquí y sabe lo que debe de hacer. Y tal vez por eso es que Él tiene esa determinación. Antes, Él sabía que no estaba en Jerusalén, pero sabía. Dice interesante la manera que lo describe el Evangelio. Dice, y sabiendo su hora, el Señor Jesús fijó su rostro para ir a Jerusalén, porque tenía una cita. Tenía que ir a parar a Jerusalén, porque en Jerusalén tenía que ir a morir. Tenía una cita con el destino. Tenía una cita con su Padre Celestial. Eso era el plan. Él sabía que tenía que terminar allí. ¿Tiene miedo? Sí. ¿Tiene angustia? Sí. ¿Está bajo mucha tensión? Sí. Tanto así que estaba sudando gotas de sudor. Bueno, precisamente el doctor Eduardo Aguilera me manda un video desde el aspecto científico, desde el aspecto médico, qué es lo que pasó con Jesucristo, de qué murió, cómo murió, desde el puro aspecto científico y médico. ¡Wow! ¡Wow! Tuve que mirar unos 2 o 3 veces y apreciar el horrible sufrimiento, el aspecto psicológico de saber cómo te van a tratar, cómo te van a matar. Solamente la tortura psicológica de saber que en unas cuantas horas lo que te va a pasar es increíble.
Con razón, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, estaba orando con tal intensidad, estaba sudando gotas de sangre por la tensión. Muchos dirían, pero si sabes que te van a tratar así, ¿para qué vas a Jerusalén? Una vez más, Él sabe quién Él es y sabe lo que debe de hacer. Al saber quiénes somos y lo que tenemos que hacer, y sabemos que ese es parte del plan que el Padre tiene para con nosotros, nos ayuda a tener determinación, a agarrar valor, a asumir las consecuencias, a pagar el precio. Y eso es lo que vemos en el Señor Jesús. Alguien que supo cómo lo iban a tratar y asume la responsabilidad. Hay un momento de lucha y de tensión. Padre, si te es posible, pase de mí esta copa. Si en alguna manera no puedo tomar, le puedo sacar la vuelta al cáliz de la muerte. Antiguamente la sentencia de muerte no era por inyección, obviamente, o la silla eléctrica. Les daban una copa con veneno. Esa era la sentencia de muerte. Algunos, y se la daban, y ahí tenían que esperar hasta que se la tomara toda, y después, poco a poco, el hombre se iba muriendo. Cuando Cristo dice que si hay alguna manera, Padre, si hay alguna manera en que le puedo sacar la vuelta a esta copa, pero no se haga como yo quiero sacarle la vuelta, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Venga, Padre. Wow. Tremendo. Vamos a ver entonces los personajes principales de capítulo 18 y capítulo 19. Número 1, pues obviamente es el Señor Jesús. 18, 1 y 2. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que lo entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Entonces tenemos a Jesús, que sabe quién es y sabe lo que debe de hacer. Judas, su discípulo, uno de sus íntimos, uno de los 12, con quien Jesús había compartido sus alegrías y sus tristezas. Su amigo Judas, el que también lo iba a entregar. Esos son los dos personajes aquí principales. Después vemos a Simón Pedro. Sí, Simón Pedro, el que el Señor Jesús sabía que Simón Pedro iba a ¿qué cosa? 3 veces negarlo. Jesús conocía a Judas. Jesús conocía lo que Judas iba a hacer. Jesús conocía a Simón Pedro. Jesús conocía que Simón Pedro lo iba a negar 1, 2, 3 veces, diciendo, ni lo conozco a ese fulano, no lo conozco. Jesús sabe todo esto. Noten lo que dice en el versículo 4, me voy a adelantar un poquito más, el versículo 4, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir. Entonces, cuando Jesús está con sus 11 discípulos en el huerto, esperando a Judas, su amigo, que viniera con soldados, con hombres armados. Noten lo que dice el versículo 3. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos. Judas venía bien acompañado, traía un ejército con él. Él sabía lo que iba a hacer. Dice, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Iban ahí a arrestar a Jesús a las buenas o a las malas. Si los discípulos tenían el atrevimiento de sacar espada, ahí mismo los iban a matar. Esa noche Jesús no se iba a escapar. Esa noche Jesús iba a ser arrestado. E iba a empezar una tortura psicológica y física hasta matarlo. Él sabía eso. Sabía quién era y sabía lo que tenía que hacer. Y ahí espera. Tremendo. Y espera. Sabe quién lo va a traicionar. Sabe cuántos son. Sabe todo. Sabe todo.
y se arma de valor y de fuerzas. ¿Cómo? Orando al Padre, orando al Padre. Sé quién soy, sé lo que tengo que hacer, y esta noche no me escapo. Tremendo. Otros personajes, Anás y Caifás, que son suegro y yerno. Es el sumo sacerdote y el suegro, el anciano es Anás y Caifás es el sumo sacerdote, aunque los dos están compartiendo la responsabilidad. El Señor Jesús es arrestado. Simón Pedro al inicio se resiste. Cuando se da cuenta que es una traición, Judas vino aquí para traicionar a su maestro. Simón saca una espada y corta una oreja a un hombre que se llama Malco, versículo 10. Jesús, versículo 11, entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. Noten una vez más, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Claro que sí, tengo que beber esa copa. Saber quién eres te ayuda a saber lo que tienes que hacer. ¿Cuál es una razón por la cual, déjame interrumpir y hacer la pregunta, cuál es una razón por la cual, aunque sabes quién eres y sabes lo que debes de hacer, cuál es una razón por la cual muchas veces no haces lo que sabes que debes de hacer? ¿Por qué muchas veces no lo haces? Miedo. Gracias. Gracias. Eso lo vamos a ver vez tras vez en el próximo año con la ayuda del Señor. Una de las armas que más el diablo usa para atacar a los cristianos, de dejar de hacer lo que sabemos que debemos de hacer, es el miedo. Lo único que el diablo tiene que hacer es intimidarnos, meternos miedo. Nos acobardamos y nos escondemos abajo de la cama y no hacemos lo que tenemos que hacer, aunque sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Porque muchas veces el diablo sabe, ¿sí?, la potencia del arma de la intimidación, el temor, el miedo. Él sabe cómo usarla. Muchos de nosotros tenemos un enorme potencial. Somos creación de Dios. Somos bendición de Dios. Pero muchos de nosotros no usamos ese potencial. ¿Por cuál razón? Miedo. Porque tenemos miedo. Porque nunca lo hemos hecho. Porque no sabemos cómo hacerlo. Aunque sabemos quiénes somos. Y quisiera terminar con eso al final, para tratar de inspirarnos y de ayudarnos, no solamente para el presente, pero para el 2019. Anás y Caifás estaban intimidados porque el Señor Jesús estaba quitándoles puntos, les estaba quitando popularidad, los estaba haciendo ver mal a ellos. Jesús, un humilde carpintero, ignorante en muchas maneras, no estudiado, no tenía diplomas, no tenía certificados, estaba atrayendo a las multitudes, y Anás y Caifás estaban perdiendo puntos, estaban perdiendo popularidad y se sentían intimidados por Jesús, y la hora había llegado de ejecutarlo. No tengo tiempo para entrar en detalle, pero es increíble la manipulación, ¿sí? En el concepto de ellos, nada más en breve, ustedes lo pueden leer en sus casas. En el punto de ellos decían: tiene que morir porque se ha hecho hijo de Dios. ¡Wow! Se ha autoproclamado hijo de Dios, por eso tiene que morir. Cuando lo llevan ante Pilato, que es el último personaje, Pilato lo examina y dice: pues, eso es cuestión de religión. Ese es problema de ustedes. Ustedes lo tienen que juzgar. Dice: no. Nosotros no lo podemos juzgar. ¿Sí? Y eso cumple algunas profecías. Lo vamos a ver en un momento. Lo que quisiera decir con esto es que ellos dicen acá: Jesús tiene que morir porque se ha autoproclamado hijo de Dios. ¿Era y es hijo de Dios, sí o no? Claro que sí, pero no les convenía a ellos. Porque entonces eso lo ponía en un lugar superior a él sobre ellos. Y ellos no querían perder popularidad. Dice: tiene que morir porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando entonces Pilato es confrontado: tienes que matar a este. Pilato lo examina y dice: él no ha hecho nada.
no ha hecho nada digno de muerte. Y yo creo que lo voy a soltar. Los judíos, Anás y Caifás especialmente, estaban diciendo, no lo puedes soltar. Dice, pero no tengo nada para juzgarlo. ¿Saben cuál es la acusación y la manipulación ahora que usan los judíos? Dice, no lo puedes soltar. Pues, ¿por qué no? Dice, porque dicen ellos que se ha declarado rey. ¿Sí? Se ha declarado rey. Y si tú lo sueltas a él, quiere decir entonces que César no es el rey, que ese es tu rey. Y si tú lo sueltas a él, te vamos a acusar con el rey. Y tú vas a perder no solamente tu puesto, vas a perder tu cabeza, Pilato. A ver, ¿sí me explico cómo ellos están manipulando la verdad? Increíble. Maliciosos, malignos. Pilato ha escuchado de su esposa que ha estado teniendo sueños por causa de ese hombre justo. Es inocente. Pilato sabe que es inocente. Ahora su esposa le está hablando por la otra oreja. Es inocente. He tenido terribles pesadillas. No te metas. No hagas eso. No corras juicio sobre este hombre inocente, porque algo mal nos va a pasar. Pilato está entre la espada y la pared, está temblando de miedo. Sabe que Jesús es inocente, pero si lo suelta como inocente, lo van a poner los judíos en contra de César, y él va a perder su cabeza y va a perder su trabajo, va a perder todo. ¿Sí me entienden? La manera que muchas veces el diablo usa temor o miedo para nosotros no hacer lo que tenemos que hacer. Es un truco muy usado por el diablo. Muchos de nosotros no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, porque el diablo ha logrado convencernos, nos ha logrado intimidar. Y hoy y mañana y el resto de tu vida, tú tienes que decidir cómo tú vas a vivir, de acuerdo a tu identidad, quién tú eres realmente, y de acuerdo a lo que tú debes de hacer, o de acuerdo a la mentira que te está metiendo el diablo. Todos somos víctimas. Muchas veces, la gran mayoría, somos títeres del diablo. Nos intimida. Y la gran mayoría de nosotros no hacemos lo que debemos de hacer porque tenemos miedo. Miedo a fracasar, miedo a cómo nos van a mirar, miedo a perder credibilidad, miedo de perder imagen. Ese es el diablo. Y ahí está Pilato entre la espada y la pared. Y termina diciendo, mátenlo, crucifíquenlo. Wow. Ahora, ¿cómo se ayuda el Señor Jesús? Rápidamente, ¿cómo se ayuda el Señor Jesús? Vamos a ver el siguiente punto, las profecías bíblicas. Sí, las profecías bíblicas. ¿Piensan ustedes que el Señor Jesús conoce la Biblia? Absolutamente, Él escribió, Él la inspiró. ¿Sí? Entonces, ¿en qué manera el Señor Jesús se ayuda a sí mismo para hacerle frente a la cruz? ¿Sí? ¿En qué manera? Bueno, Él conoce las profecías. En 18:8 y 9, dice 18:8 y 9, dice, respondió Jesús cuando Él va a ser arrestado. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, le dice a los enemigos que van contra él. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, a los discípulos, no les hagan daño, suéltenlos. ¿Por qué él dijo eso? Porque él todavía está defendiendo y intercediendo por sus discípulos, por los 11. Dice, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. O sea, él sabía que tenía que cumplir esa profecía. No podía perder ninguno. Ahora, ¿cuántos de los padres que estamos aquí confiamos las vidas de algunos de nuestros hijos al hermano Daniel, a Dios primero y después al hermano Daniel Meléndez cuando se fueron para Texas, para Fiesta, Texas? Algunos. All right, okay. Ahora imagínense de los que confiamos nuestros hijos a Dios y al hermano Meléndez. Imagínense ustedes que el hermano Daniel Meléndez diga, hermanos, me confiaron 10 de sus hijos, aquí les traigo 5.
¿Y qué pasó con los otros 5? Bueno, pues nada más regresaron 5. No sé dónde quedaron los otros 5. Yo no sé, algunos padres dirían, gracias. Pero yo creo que la gran mayoría diríamos, ¿cómo que solamente trajiste 5? Explícame cómo es que, ¿dónde quedaron los otros 5? ¿Sí me explico? Con buena razón. El Señor Jesús, el Padre le confió 11. Uno iba a resultar traidor. Ya Él había decidido en su corazón. Así se programó, así se aceptó. Uno es traidor, pero los 11 eran buenos. Los 11 tenían debilidades, tenían miedo, pero estaban ahí puestos. El Señor Jesús dice, la razón que tengo que estar aquí y que tengo que dar la cara. Arréstenme a mí, hagan conmigo lo que quieran, a estos déjenlos en libertad. ¿Por qué? Porque tenía que cumplir la Escritura. Él sabía lo que tenía que hacer. En ese estado indefenso tenía que defender a sus discípulos. Increíble. Siguiente. 18, 31 y 32. 18, 31 y 32. Está ante Pilato. Y si los judíos lo ejecutan a piedras. Esa es la ejecución, esa es la manera que los judíos ejecutaban. La manera que los romanos ejecutaban era con la cruz. Jesucristo había dicho en Juan capítulo 3, ¿recuerdan? Porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Sabía él la manera que tenía que morir? Sí. No podía ser ejecutado por los judíos, tenía que ser ejecutado motivado por los judíos, pero una ejecución romana. 18, 31 y 32. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Él tenía que morir en la cruz. Sabiendo quién Él era, sabe lo que tiene que hacer hasta el último detalle. También cuando está colgado en la cruz, está ahí colgado y lo han desnudado. La gran mayoría de los artistas, de hecho, nunca he visto a ninguna pintura ni ninguna figura del Señor Jesús completamente desnudo. Le han reservado el derecho, ¿sí? Pero los romanos eran crueles, despiadados y perversos, los desnudaban por completo. Y completamente desnudos los paseaban por la calle o los arrastraban a la calle hasta llevarlos a colgarlos en la cruz. Porque eran hombres perversos y crueles, despiadados. ¿Sí? Y hay un manto que es del Señor Jesús y lo cargan con él hasta que él queda clavado y pues sale sobrando el manto. Y los soldados dicen, pues, ¿verdad? Mejor no lo rompamos y agarremos un cachito cada uno, mejor vamos a echar suertes, ¿no? Y la razón que no se rompe ese manto y echan suertes es precisamente para cumplir con esa profecía. Repartieron entre sí mis vestidos. La siguiente profecía de 19:36, cuando los dos compañeros de él, los dos criminales que están al lado derecho y al lado izquierdo, están vivos todavía están crucificados, pero para poder respirar se tienen que, con todo el dolor de sus pies clavados, tienen que levantarse así un poquito para poder que sus pulmones se llenen de aire. Están vivos todavía. La hora se está llegando, ya tienen que terminar con ese cuadro. Entonces los soldados, los sacerdotes dicen, ya vamos rápido, vamos a terminar esto. Toman mazos, martillos enormes y quiebran las rodillas y las piernas de los dos compañeros del Señor Jesús para que ya no se puedan elevar y puedan llenar sus pulmones de aire. O sea, es una muerte horrible, pero cuando llegan le quiebran las piernas al uno, le quiebran las piernas al otro. Cuando van ante el Señor Jesús, se dan cuenta que está muerto.
y decide no quebrarle las piernas. ¿Qué coincidencia? No. Está cumpliendo parte de la profecía. No será quebrado hueso suyo. Por último, 19:37. Sí, entonces, ¿qué hacen los soldados para estar seguro de que está muerto? Uno de ellos agarra su lanza y la clava, la inserta en el costado, y sale del costado una mezcla de agua y sangre. Y eso era señal, ok, ese está muerto, así lo vamos a dejar. A lo menos eso fue lo que él pensó, pero no, eso también era parte de la profecía. Sabemos que el Señor Jesús, antes de nacido, está cumpliendo profecías. Durante su vida está cumpliendo profecías. Después de colgado en la cruz está cumpliendo profecías. Después de muerto en la cruz está cumpliendo profecías. Tremendo, increíble, increíble ese cuadro. Termino. Los principios valiosos. ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendemos? Debes saber quién eres. Vale más que antes de que te mueras sepas quién eres. Lo vamos a ver en Génesis 1:26 al 28. Génesis 1:26, aquí habla Dios de ti, del principio de la raza humana. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, a la raza humana, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Quién dijo esto? ¿De quién es idea de que tú estés con vida? De Dios. Ok. Conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. No importa de qué género seas tú, no importa de qué edad seas tú, no importa de qué nacionalidad seas tú, ahí estás tú. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Alguien? Eres una creación especial de Dios. Eres una creación especial de Dios. Y no eres una creación especial de Dios así como lo es el perro de tu casa o el gato de tu casa. No, no, no. Porque dice ahí que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, dice, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Entonces, tú eres una bella, hermosa creación de Dios. Por eso es que el ser humano tiene lo que no tiene ningún otro animal aquí en la tierra. El ser humano tiene dignidad. Dignidad es valor propio. ¿Por qué tenemos? No importa de dónde seas, no importa tu nivel de educación, no importa tu estatus, no importa nada. Tú tienes dignidad. ¿Por qué tienes dignidad? ¿Por qué tienes valor propio? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eres una creación de Dios. Por eso eres especial. Eres una creación de Dios. Por eso eres especial. Y no importa qué digan otros países, qué digan gobiernos, qué digan personas, no importa qué diga nadie. No importa. Importa qué dice Dios. Cuando Dios te hizo conforme a su imagen. Eso es quién eres tú. Lo que tú decidas hacer con tu vida, eso ya no es problema de Dios, eso es problema tuyo. La manera que tú decidas comportarte, si te vas a comportar como una creación hermosa de Dios o no, eso no es problema de Dios, eso es una responsabilidad tuya. Tú tienes que decidir cómo vas a vivir. Tú tienes que decidir cómo vas a tratar el cuerpo que Dios te ha dado. Tú tienes que decidir cómo vas a tratar al cónyuge que Dios te ha dado. Cómo vas a tratar a los hijos que Dios te ha dado. Cómo vas a tratar a los padres que Dios te ha dado. Todo ser humano tiene dignidad, tiene valor propio. ¿Por qué? Porque somos una creación de Dios. Siguiente punto. Génesis 28. Y los bendijo Dios. ¿Qué hizo Dios con Adán y Eva cuando los hizo? Los bendijo. Los bendijo. Entonces soy una creación de Dios, pero también soy una creación bendita de Dios. Dios me bendijo. Dios me bendijo. Yo tengo que decidir quién soy. Hay algo un poquito chistoso, pero es un poquito
pues también simbólico de lo que estamos considerando. Va el niño un poquito confuso, va el niño y le dice a la mamá, mami, estoy un poquito confuso porque tú me has dicho que nosotros somos creación de Dios. Y dice la mamá, por supuesto, mi amor, usted es una hermosa creación de Dios. Y la mamá obviamente va a la iglesia, conoce a Dios, asiste a la iglesia, lee la Biblia. El papá no asiste a la iglesia, no lee la Biblia y no está conectado con Dios. Y le pregunta la mamá a su niño, pero ¿y por qué me preguntas eso, mi amor? Dice, bueno, es que mi papá me está diciendo que venimos del chango. Y le contesta a la mamá, dice, wow, y ya sabía ella lo que él está tratando de hacer, poner al niño en pique con los dos. Y sabiamente la mamá le dice, mi amor, es que mira, yo te estaba hablando de mi lado de mi familia, él te está hablando del lado de su familia. Wow. Somos creación de Dios. Somos creación de Dios. Lo que algunos científicos decidan decir, la manera que ellos decidan cómo comportarse, eso es asunto de ellos. Pero ese es tu creador. Eres una creación de Dios. Y no estás aquí por casualidad. Dios te ha dado un propósito en la vida. Te ha dado un enorme propósito. Vive entonces de acuerdo a esa vida. Los principios valiosos. Debes saber quién eres y debes saber qué debes hacer. Cuando el salmista en el Salmo 139 está considerando cómo él fue formado, dice, porque tú, hablando a Dios, porque tú formaste mis entrañas. Él reconoce que Dios lo hizo. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. ¿Qué es lo que debe de hacer él? Ahí está. Te alabaré, te alabaré. Debo de vivir entonces para ti. Yo sé quién soy. Soy una hermosa creación tuya, Dios. ¿Qué debo de hacer? Te debo de adorar, te debo de alabar. Debo de vivir para ti. Cuando sabes entonces quién eres, vas a saber cómo debes de vivir. ¿Qué es lo que debes de hacer? Terminamos con lo siguiente. Desde la cuna hasta la cruz, sin pecado, sabiendo quién era y qué debía hacer. Ese es Jesús. Cuando nace y lo ponen en esa cuna de paja, en ese establo para los animales, desde que Él llega y aún antes, Él sabía quién Él era y sabía qué debía de hacer. Cuando muere, cuando está clavado en esa cruz, Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos no saben. Yo sí sé. Muy interesante. Era el momento para decir, Padre, destrúyelos. No. Ellos no saben quiénes son y no saben lo que deben de hacer. Yo sí sé. Padre, yo quiero morir en paz contigo. Y habiendo dicho eso, dijo, consumado es, ya terminé. Ya terminé. Y terminó con mucho sufrimiento, pero con gozo. ¿Por qué murió con gozo y con satisfacción? Clavado en esa cruz y torturado. ¿Por qué murió con gozo y con satisfacción? Porque cumplió. Cumplió con su propósito. Al saber quién Él era, sabía que tenía que terminar así. Y cuando Él termina así, por tu culpa y por tu culpa y por mi culpa, Él está muy adolorido, pero está contento y satisfecho. Yo cumplí. Yo cumplí. Y ahora la pregunta es, ¿y nosotros? ¿Y nosotros? La gran mayoría de nosotros vivimos así en oscuridad, en incertidumbre, y especialmente cuando sea en el aspecto literal, cuando hay muchas tinieblas, cuando todo es oscuro, y en el aspecto figurativo, cuando la vida es oscura y el futuro es incierto, y tenemos, ¿qué cosa? Miedo. Cuando tenemos miedo, ¿sí? Cuando tenemos miedo, ¿qué nos da seguridad? Noten dónde se basó el Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que vimos en el punto número 2? Vez tras vez tras vez. Sí, la profecía.
lo que se decía de él y el hecho de que él tengo que cumplir con eso. Yo sé quién soy, sé lo que el Padre planeó para mí, eso es lo que tengo que hacer. Se ajustó al plan, se ajustó a la palabra de Dios. Temor, uno de nuestros peores enemigos. Termino con este versículo. ¿Cómo confrontamos nuestro temor? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La Biblia te va a decir quién tú eres y cómo tú debes de vivir. Y aun cuando te toque morir, Dios te dice cómo debes de morir. ¿Cómo lo vemos? Lo vemos en la vida del Señor Jesucristo. Lo vemos en la vida de Pablo, en la cárcel, escribiendo la última carta a su hijo amado, Timoteo. Estoy listo para ser sacrificado. Estoy listo. Venga. Bring it on. Venga. Wow. Está Pablo, no está triste. Sabe que ya han preparado el hacha con el cual le van a cortar la cabeza. Él dice, estoy preparado, estoy listo. El hombre entiende su identidad y entiende su responsabilidad. Sabe quién es y sabe cómo debe de comportarse hasta el momento mismo que le cortan la cabeza. Tremendo, tremendo. Preguntas para nosotros. ¿Sabes tú quién eres? ¿Sabes tú la manera que debes de vivir? Wow. En este tiempo de Navidad, vamos a estar festejando la Navidad en maneras muy diferentes, completamente diferentes. Les voy a dar un buen ejemplo. Veníamos con Silvia hace algunos días y ella venía en su teléfono poniendo algunas canciones y le digo, oye mi amor, vamos a buscar algo, un tono navideño, por favor. Ok, buscó en su teléfono y lo estaba poniendo en las bocinas, ¿no?, del radio, y empezó a salir música navideña. Yo jamás me había pegado tan duro así, que a veces cuando hablamos de cantos navideños, hay dos cantos navideños completamente diferentes unos a otros. Uno que ella puso, ok, navideño, Frosty the Snowman, Rudolph the Red-Nosed Reindeer, Jingle Bell Rock, eso también lo puso y entonces yo estuve esperando y le digo a mi esposa, wow, jamás había captado eso. Ella nomás buscó cánticos navideños y puso esos. Eso fue lo que el teléfono le dio. Jamás me había captado. Y le digo a mi esposa, wow, estamos hablando el mismo idioma y ella puso cánticos navideños y eso fue lo que le dieron. Y después tuvimos que decirle, ¿pudieras poner algunos navideños cristianos? ¿Entienden? ¡Wow! El mundo entero va a celebrar la Navidad. Todo el mundo va a celebrar la Navidad. ¿Qué aspecto de la Navidad? ¿Cómo vas a celebrar la Navidad? Mucho va a depender de quién tú eres. Mucho va a depender de quién tú eres. ¿Cómo vas a celebrar tú la Navidad? Puestos de pie, por favor. Con los ojos cerrados, por favor. Oh, amado Padre Celestial, gracias por el ejemplo que Jesucristo nos dejó. Él supo quién era y supo qué debía hacer. Siempre. La gran mayoría de nosotros, Dios, no sabemos quiénes somos. Y por eso es que no sabemos cómo hemos de vivir, qué hemos de hacer, cómo vamos a festejar la Navidad. ¿Con drogas? ¿Con alcohol? ¿O aquí en tu casa de oración y de adoración? Antes de adentrarnos más, Dios, a la Navidad, ayúdanos a entender la importancia de saber quiénes somos para saber qué hemos de hacer y para saber qué no hemos de hacer. Perdónanos, Dios, porque a veces tomamos la corriente del mundo y celebramos la Navidad así, disfrutamos de vacaciones, de tamales, de comidas, de festejos.
Y entramos en el espíritu de la Navidad, pero no en el Espíritu Santo. Y a veces, Padre, todavía hay hogares aquí representados, Señor, que nos apresuramos a comer sin dar una palabra de gratitud, una palabra de reconocimiento. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos celebrando la Navidad? Perdónanos, Dios, porque no estamos cumpliendo como tú deseas, Señor, tu voluntad. Algunos padres, algunos adultos, Padre, todavía están luchando para saber si pueden pedir permiso para orar antes de cenar. Y a veces, Padre, hay hogares que celebran la Navidad, pero no reconocen la importancia de Jesús. Y recibimos, Padre, las vacaciones y reciben, Padre, algunos el bono, el aguinaldo, pero fallamos, Dios, en decir, es por causa de Jesús. Es por causa de Jesús. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Dios. Necesitamos que mejorar eso. Necesitamos que reparar eso. Necesitamos que detenernos y detener a la familia y decir, mínimo, ¿me permiten hacer una oración y dar gracias a Dios por los que estamos aquí, por la vida que nos ha dado, las oportunidades? Tal vez, hermano, hermana, tal vez personas están esperando que tú tengas el suficiente valor para interferir, para interrumpir y pedir que te dejen orar. Y tú, por causa del temor, ¿qué dirán? ¿Cómo lo van a ver? ¿Se van a reír? Posiblemente hasta el día de hoy no has tenido el valor para detener toda esa farsa y dejar que te permitan orar. Y necesitas que hacer mejor. Necesitas que hacer mejor. Necesitamos que usar este tiempo para dar testimonio. ¿Quiénes somos? ¿Y qué debemos hacer? Ayúdanos, Padre Celestial. Oh, Padre Celestial, repréndenos, regáñanos, Dios. Pero repara, Padre, nuestras deficiencias personales también. Queremos ser y hacer mejor, Padre, para ti. Queremos aprovechar mejor ese tiempo de Navidad. Gracias, Señor. Y si hay alguien aquí que todavía solamente celebra la Navidad y la fiesta y la comida y el festejo, y la celebración y la música, pero no has entendido la razón de la Navidad, entiéndelo esta mañana. Es el Señor Jesús. Él es la razón de esta estación. No es la comida, no son las vacaciones, no es el festejo, no son las reuniones familiares. Jesús es el personaje principal. Entiende eso. Y que posiblemente en esta mañana tú puedes decir, perdóname, Dios. Perdóname por vivir en ignorancia. Perdóname, Dios. Perdóname. Enséñame. Quiero vivir para ti, Dios. Dios está escuchando. Dios está escuchando. Padre Celestial, que podamos atesorar todas estas cosas en nuestros corazones. En el nombre precioso de Jesucristo pedimos todo esto y decimos, amén, amén. Dios es bueno, hermanos. Vamos a vivir con esa intención. Dios les bendiga. Estamos despedidos.